Muy buenos días a usted, Vicente, y buenos días, economista. Gusto de estar aquí semanalmente. Sí, Ha sido abogado. Radio Sucre es, y discúlpeme que lo diga así, como mi casa, porque el aprecio que guardo por esta radio tan guayaquileña, tan trascendente, la verdad que siempre fue un honor y siempre será un honor dialogar con ustedes y que la ciudadanía pueda participar de ese diálogo. Y toda la vida, mi querido abogado Roche, déjeme decirlo, y Andrés, sabemos que ya le quedan pocas horas realmente en la ATM. He estado pensando en toda la pregunta, en esta pregunta, en todo momento, cómo se la planteo. Realmente, usted creó esto prácticamente. Y llega al alma, al corazón, a la vida, haber armado algo y dejarlo, porque es lógico, es una cuestión pública, ¿no? Pero, ¿qué siente en estos momentos y en estos días cuando ha hecho algo tan grande para la ciudad de Guayaquil y ahora tener que separarse porque es lógico? Satisfacción del deber cumplido, de una misión dura, que cuando comenzaba de cero, aún recuerdo que éramos pocos, los puedo hasta nombrar: Javier Avilés, su director; Pablo Ceballos, asesor jurídico; Alex Veras, director financiero; Javier Sandoval, director de informática y tecnologías. Esos éramos, enfrentándonos a crear una entidad de cero para servir a los guayaquileños con un nuevo concepto en su movilidad. Pero yo lo que puedo decirle, Vicente, en resumen, ahora, después de estos 5 o 6 años, esto, al contrario, siempre hay que, cuando uno es funcionario público, cuando uno sirve a los demás, uno siempre tiene que ver atrás y ver que usted ha dejado una huella positiva, que esa huella positiva dejó un sendero a seguir y que se multiplican esas huellas. Y eso me alegra, me satisface. Ahí hay un equipo con experiencia. El equipo del ATM tiene experiencia y siempre tuvo por norte el servir el interés general de la ciudadanía en su movilidad, generándole bienestar en aquello que le correspondía. Y eso se lo ha hecho bien. El balance es altamente positivo. Así que yo me voy alegre, satisfecho, con una meta cumplida en mi vida, y obviamente se cierra un ciclo y tiene que venir un nuevo ciclo de nuevos proyectos y nuevas cosas en donde siempre se puede hacer país. Usted no es servidor público. El economista Calderón no es servidor público, pero sirven al público, sirven al país. Y desde el sector privado también se hace país, también se sirve al público. Y eso sí le puedo decir, eso nunca voy a dejar de hacerlo. Y mi querido abogado, es verdad, es una gran verdad. Se va con una satisfacción del deber cumplido y sin ningún problema, gracias a Dios. Pero miren, lo que nos llamó la atención también es que originalmente se había hablado para el mes de noviembre que iba a darse el cambio después de la inauguración del aerovía. Se adelantó el tema, ¿por qué? Mire, el sector en el que voy a colaborar está pasando un momento importante y que tiene incidencia en la economía del país. Y tengo que ayudar y poner mi contingente en ese sector, un sector importante. Yo no puedo dilatar más eso, y hay que reconocer que cuando usted tiene una estructura muy bien formada, con experiencia, con gente que da todos los días resultados positivos, y usted tiene a una persona que va a asumir ese reto, como Vicente Tallano, que tiene todas las capacidades, todas las credenciales y todos los talentos para hacerlo bien, porque también tiene una escuela importante en la administración de Jaime Nebot, fue el encargado de la transición de la administración de Jaime Nebot con Cintia Viteri, y ha sido un gran legislador que ha defendido las causas de la gente y entiende y siente lo que necesita la ciudadanía. Las cosas fluyen de forma rápida y maravillosa. Así que Vicente está informado y falta muy poco para tener 2 reuniones adicionales,
y tiene, como diría usted, clarísima la película para continuar con éxito a favor de la ciudadanía, los destinos, el rumbo y el actuar de la ATM. Ahora, 8 minutos para las 8 de la mañana. La doctora Cynthia Viteri, alcaldesa de la ciudad, ayer dijo que usted va a atender una propuesta privada, como lo ha dicho, y ha decidido asumirla, y que le dé un abrazo por todo lo que ha hecho y aplaudirá al abogado Nebot y a usted cuando comience a funcionar la aerovía. Estas palabras de la alcaldesa, ¿cómo las toma? Mire, Cynthia Viteri es la alcaldesa de Guayaquil, pero sobre todo siempre ha sido mi amiga, algo que usted conoce. Y por supuesto la quiero mucho. Agradezco esas palabras. He cumplido también la misión en su administración y me lleno de orgullo también de haber participado en su administración en este año que ha corrido ella en su administración con graves problemas. Y yo se lo he dicho a ella es una vencedora permanente. Tiene un ángel que la cuida porque en estos momentos tan graves como los de octubre, y ahora los de marzo, abril y lo que viene de la pandemia y la pandemia económica, la veo con altivez y la veo sacando a su ciudad adelante. Y es un orgullo haberla acompañado en esos duros momentos, muy principalmente de ver esa gallardía que ella tiene. Siempre he admirado en ella el jamás darse por vencida dentro de su sencillez. Así que yo también le doy un abrazo enorme. No puedo decir que la voy a extrañar porque la voy a seguir viendo, la voy a seguir llamando, o ella seguramente podré estar en contacto con ella, siempre dispuesto a ayudarla en lo que sea. No dentro de la municipalidad, pero para mí ha sido un orgullo enorme trabajar con ella, con mi amiga, y sin duda alguna uno de mis mayores orgullos también es haber trabajado en una administración exitosa como la de Jaime Nebot. Como yo siempre digo, esa es la mejor maestría en un servicio público que alguien puede tener. Yo he aprendido mucho de Nebot y me voy con esa satisfacción de haber mostrado que muchas de las cosas que aprendí de ese modelo de gestión de la alcaldía de Guayaquil están reflejadas en la ATM. Y en lo personal, abogado Roche, ¿se le queda pendiente algún tema? Bueno, es normal que se queden temas pendientes. La dinámica de servir a la ciudadanía con innovación, con transparencia, con beneficios palpables a ellos, al ciudadano, nunca debe parar. Eso es permanente. Usted y yo, y el economista Calderón, y que nos ha escuchado la ciudadanía, hemos hablado un sinnúmero de ocasiones de todos los avances que se han dado en lo que parecía imposible en la transportación pública. Bueno, eso tiene que continuar, eso no va a parar. Hay un proyecto que va a ser presentado en estos días, incluso a los transportistas. Ya el foro lo tiene que presidir Vicente Tayano. A lo mejor vaya como un ciudadano más invitado, tengo la gentileza de que me han invitado, pero la presentación radica a llegar a un nuevo nivel de tecnología. Es que los buses tengan videovigilancia contratada como servicio a tiempo real, lo cual va a contribuir a la lucha contra la delincuencia o los delincuentes que asaltan a diario a los pasajeros de los buses urbanos. Y con una prueba plena como esa, un juez no podrá soltarlo de forma inmediata porque va a existir el video. Si solamente en las pruebas, usted recuerda, tuvimos éxito con ese sistema, a eso usted le suma un sistema de conteo de ascenso y descenso de pasajeros que le va a permitir dentro de la planificación de transporte público tener con exactitud la movilidad de la ciudadanía, cómo usan el transporte público, dónde se están bajando, dónde se están subiendo, cuáles son las preferencias de viaje. Y eso es vital para tomar decisiones en los paraderos, en las rutas o asignaciones de rutas, y no hacerlo de forma manual. Yo le pongo un ejemplo de la dinámica de esto. ¿Usted cree que el sector del Fortín hoy en día tiene un interés mayoritario de ir al centro de Guayaquil o al centro norte de la Kennedy
hoy de desarrollo económico importante en la ciudad, ¿usted cree que hay una preferencia igual de la de hace 15 o 20 años? No, no. Hoy existe en el sector del Fortín el Mall del Fortín. Entonces mucha gente dejaron de hacer esos viajes. Eso implica que uno tiene que estudiar y readecuar su operación de la flota de los buses que atiende esa población. Porque usted podría, por ejemplo, disminuir cantidad de buses o rutas y suplir en otros sectores en donde se los necesite. Y esos sectores donde se los necesite, también conjugar que esa ruta tenga carne y hueso, porque hay partes en donde no hay pasajeros, porque usted no puede llevar tampoco a los buses a un área donde no hay usuarios, porque entonces el sistema no se sustenta. Y ese es el arte y la técnica que conocen muy pocos y que hay que tener mucha experiencia, porque en un error en la planificación, el afectado es el ciudadano. Entonces, y tercero, dentro de estos elementos nuevos que se vendrían para el transporte urbano, es la comunicación en doble vía del conductor del bus con el centro integrado de movilidad que usted ha tenido el placer de visitar. Es decir, que podamos, ante una, no solo una emergencia, sino a lo que vemos un desvío en la ruta, comunicarnos con el transportista y si fuera justificable, porque hubiera una causa de fuerza mayor que desvíe el bus, lo vamos a poder comprobar y entonces no habría la multa. Esa comunicación es vital con el transportista. Ese es un proyecto importante que ya queda con términos de referencia que puede continuar el nuevo gerente y que es de vital importancia para la seguridad de los guayaquileños, que el 70% se moviliza en buses. Abogado, dos preguntas. Hay un rumor, dos rumores. El primero, 1 minuto para las 8, uno para las 8. Que usted sería candidato por el Social Cristiano a la Asamblea Nacional. Ese es un rumor. El otro rumor, que hay de verdad que posiblemente le cambiarían el nombre a la ATM. A ver, sobre lo último, esa es una decisión de la alcaldesa y el consejo cantonal. Ella busca una integridad de las agencias que tienen que ver de una u otra forma con la movilidad. Y yo particularmente comparto ese criterio. ¿Por qué lo comparto? Nosotros, Durán y la aerovía, los buses de Durán, que como yo dije siempre se complementan, van a tener un sistema de recaudo unificado. Ese sí por el mismo pasaje, con un solo sistema de pago a favor del ciudadano. Guayaquil, y los transportistas lo quieren un sistema unificado de pago, un sistema integrado de pago, que a futuro se convierte en una caja común, pero primero hay que pasar por un sistema integrado fidedigno de pago, o auditable, por cierto, por cada una de las unidades. Eso hoy es posible. Hoy inclusive tenemos que llegar a poder pagar con los celulares. Esa meta es posible si usted unifica en una sola entidad, integra en una sola entidad en la ATM. Eso implicaría que, por ejemplo, Metrovía, luego de un estudio económico, pase a ser parte de la ATM. De hecho, ya lo es en el directorio, porque tiene que haber una entidad en la que se encuentren todos para definir políticas de recaudo, porque no puede ser que la Metrovía tenga un sistema, el bus convencional tenga otro sistema, la aerovía tenga otro sistema y no sean compatibles. Entonces tenga el ciudadano, el afectado, que tener 3 tarjetas para pagar o 3 aplicaciones para pagar cada transporte o modalidad de transporte. Por eso es que Guayaquil debe apuntar a un sistema multimodal de transporte. Yo particularmente creo que si va a esa integridad, yo la veo con buenos ojos. Es un tema administrativo que el Consejo lo puede decidir en cualquier momento. Ahora, sobre la posibilidad de ser candidato a la Asamblea. Mire, hoy usted puede, como le dije, hacer patria y hacer país desde donde uno está. El sector al que voy, uno hace país, defendiendo a quienes generan trabajo de forma natural, a quienes generan divisas para el Ecuador de forma natural y de forma honesta. Ser candidato a diputado, no he recibido la propuesta aún, medio se ha esbozado, no es una decisión que hoy quiero tomar, hoy tengo un compromiso ya adquirido con un sector importante
y eso ha llegado primero a mi vida. Entonces, no he escuchado aún a mi partido, no ha habido una reunión para tomar decisiones de las listas de diputados, y en su momento daré mi respuesta que tenga que darla. Ok. Para finalizar, 8:02, el economista Osvaldo Calderón le tiene preguntas, mi querido abogado Roche. Gracias, licenciado. Reiterar el saludo al abogado Andrés Roche Pesantes. Hay asociaciones, ¿no?, que se establecen por relación de nombre. Hablar de Roche es hablar de la ATM. Esa es una asociación que se hizo fuerte con el paso de los años por el génesis que usted tuvo con la Autoridad de Tránsito Municipal. Y obviamente que las despedidas, en función de lo que se logra esbozar, lo que se logra desarrollar, generan suerte de sentimientos encontrados, sin duda alguna. Usted habló de la maestría en la administración pública, que significa trabajar con el abogado Nebot, y todo lo que usted aprendió y sigue aprendiendo con el abogado Nebot. Planteo ese símil con el nuevo funcionario de la ATM, Vicente Tallano. ¿Qué recomendación le haría el abogado Andrés Roche Pesantes a Vicente Tallano en ese sentido para la administración de la ATM? ¿Y cuál cree, en función a su experticia en estos 6 años, ha sido la labor más difícil, más complicada en la administración de la Autoridad de Tránsito Municipal, mi querido Andrés? Mire, Vicente tiene la misma escuela. Vicente tiene claro el norte de la ATM, o como luego se vaya a llamar si se hace una integración de agencias. Vicente tiene un gran talento también, tiene un gran talante y tiene talla para dirigir los rumbos de la ATM. Lo hará muy bien. Consejos, recomendaciones, yo no las llamaría así. Es contarle a detalle las cosas por cada facultad de lo que se ha hecho. Y lo tiene claro. Le repito, nosotros hemos replicado mucho del modelo de la ciudad, de administración de la ciudad de la alcaldía de Guayaquil. Así que yo me voy tranquilo de también ver que quien va a ocupar la gerencia de la ATM es una persona que la tiene muy clara y que va a salir adelante con mucha seguridad. Con respecto al equipo de trabajo, ese es un equipo de experiencia comprobada hoy en día, que tengo la satisfacción también de enorgullecerme de ellos. Usted me decía algo más, que aparte de lo de Vicente, algo más me decía, me preguntó. El problema mayor que cree usted pudiera encontrar Vicente Tallano en función de su experiencia en la ATM. Pelear los recursos con el gobierno con altivez, que lo va a hacer, como lo está haciendo en este momento la alcaldesa de Guayaquil, con muchísima razón, y todos los guayaquileños, los medios de comunicación que saben que tienen la razón, deben poner esfuerzos y hacer una sola voz con ella y reclamar. Esos recursos no son dádivas del gobierno nacional hacia la ciudad de Guayaquil, son derechos de los ciudadanos de Guayaquil para que su municipio y sus entidades adscritas puedan cumplir sus obligaciones constitucionales. Y para eso son fondos que los mismos ciudadanos entregamos vía tributos, vía esfuerzo, vía de construir país con base a ese esfuerzo económico, que retorna con justicia a las ciudades de acuerdo a una fórmula constitucional de distribución de recursos. Así que esa no es plata del gobierno central. Y eso va a ser una lucha constante que, como la hemos tenido con el gobierno central, hasta el mes pasado estaba al día, bueno, los recursos de la ATM son menores, pero han tenido un impacto gravísimo en esta pandemia hoy económica también. Por decirlo, en base a la matriculación de los $2 millones que significa el ingreso al ATM mensual, eso ha bajado a 600.000. Eso tiene un impacto en el presupuesto
Pero lo correcto que tiene que hacer una entidad pública y el Estado en sí, sea local o nacional, si a usted le bajan los ingresos, usted tiene que bajar los egresos. No ir a buscar fuentes de financiamiento de forma salvaje, metiéndole la mano al bolsillo del ciudadano, vía impuestos, o en este caso que la ATM vaya a multar. No, las multas siempre han sido el 20% de los ingresos de la ATM. Así que no es la parte primordial de los ingresos. Y mientras bajen, mejor, porque si bajan, quiere decir que la ciudadanía está comportando de acuerdo a las normas y ordenanzas de tránsito. Pero yo creo que es la parte más difícil. El día a día, el tratar con los sectores de la transportación, ellos también quieren un cambio. Tal vez lo tiene más difícil el taxismo, pero hay buena voluntad. Y todo con la ayuda de la tecnología, con equipo de experiencia, con honestidad, con tener clarísimo el norte de a quién se está sirviendo y cómo tiene que servirse, con innovación también, por supuesto, como lo es el caso de la hidrovía y la tecnología que usa hoy la ATM, no hay mayores problemas. Esos son los problemas que todos tenemos que resolver en el día a día. Tal vez el más grave, le repito, sea luchar, como lo está haciendo la alcaldesa, y hay que apoyarla en defender los recursos de la ciudad. La quiebra del gobierno central, causada tal vez no por pero sí todo lo anterior y algo por también, no puede pasar la factura a otros, ni al ciudadano vía impuestos, ni tampoco al ciudadano que se sirve a través de otras instituciones que tienen derecho a esas rentas. Obvio, en la proporción de la rebaja que haya de los impuestos, si hay menos recaudación, sobre esa menor recaudación tiene que operar una fórmula, pero otra cosa es que aún con menos recaudación no operen la fórmula y se queden con esa escasa cantidad o con ese recaudo que ha bajado. No pueden quedarse con ese dinero. Eso es atentatorio contra el ciudadano, no contra la alcaldesa Viteri, no contra el gerente del ATM. Es atentatorio con los ciudadanos, con ustedes, porque eso se traduce en el abandono posterior de obras de alcantarillado, agua potable, movilidad y una serie de servicios que da eficientemente el municipio de Guayaquil. Salud hoy en día que tiene mucha relevancia. Al tenor de esto, cuatro preguntas para terminar mi participación en este diálogo, mi querido abogado Andrés Roche. Primero, yo quiero establecer en el aspecto personal un reconocimiento a su labor. Nosotros como medios de comunicación siempre se ha apuntado que tratamos de interpretar el sentimiento del ciudadano. Y de una u otra manera, ningún funcionario público es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero sin duda que la evaluación porcentual mayoritaria es de un buen trabajo por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. Va la primera. A pesar de las dificultades, las finanzas de la ATM están sanas. Una. Dos. Ustedes reclamaron permanentemente la competencia para la emisión de licencias aquí en la ciudad de Guayaquil. Finalmente parece que esta voz ha sido escuchada y en la asamblea se está tratando este proyecto para entregar a GATS municipales la posibilidad de la emisión de las licencias. Es decir, lo que ustedes reclamaron en su momento parece que finalmente ha sido escuchado. 3. Ante una inquietud de un oyente el día de ayer, todos los buses de la transportación urbana están monitoreados con GPS, mi querido Andrés. Y la última, ¿usted fue funcionario prepotente, autoritario, abusivo? A ver, reconocimiento se lo agradezco, Osvaldo, y le voy a decir por qué. El reconocimiento así, verbal, dicho por un ciudadano o un periodista que hace opinión, es la única satisfacción, ese reconocimiento, esa es la única satisfacción que uno debe llevarse como servidor público, como dignatario popular o como funcionario. Porque es a lo que uno va. Si uno ha hecho las cosas bien y brillan por sí solas, se explican por sí solas, que es lo que yo digo siempre, ahí están bien. Eso es lo que uno se lleva como satisfacción. Es lo único que uno puede llevarse, por decirlo así. Cuando el norte ha sido servir y no servirse, cuando el norte ha sido el bienestar de la gente y no el bienestar de uno,
uno se va con esa satisfacción que no cabe en el pecho de uno y en el orgullo que uno le puede dejar el legado de su buen nombre a su familia. Me siento satisfecho de haber cumplido este apostolado, así lo llamo, un apostolado, y a quienes me acompañaron también. Así que le agradezco el reconocimiento. Finanzas sí son sanas porque hemos hecho los recortes a tiempo para que la ATM pueda llegar a cumplir su meta el mes de diciembre, cumpliendo con sus obligaciones principales en el ejercicio de su competencia. Hubieron recortes, por supuesto, y recortes en proyectos importantes que tendrán que hacerse después, como todos, como tanto en lo público y en lo privado. Lo importante es no dejar huecos, lo importante es no dejar déficit, lo importante es tener una proyección siendo sincera, en base a estudios y proyecciones matemáticas, de que la recaudación va a bajar. Eso no quiere decir que lo poco que se recaude se lo puedan coger otros para que se vaya en el desagüe del mal gasto público. Licencias y placas. Mire, nosotros siempre hemos dicho que las competencias deben ser integrales. Hay un proceso de matriculación y revisión, resulta que no damos placas. Y yo no sé qué hace el Estado haciendo placas, la verdad. Cuando hoy en día usted le puede hacer como tipo factura, es decir, se autoriza a ciertas personas que hacen placas, muy particularmente, se le da al usuario la numeración o el código alfanumérico para su placa y va a cualquier persona que las haga bajo las características normativas que se diga y hace la placa. ¿Cuál es la inseguridad de eso? ¿Por qué el Estado tiene que hacer placas? Eso es absurdo, es absurdo. Y con referencia a las licencias, nuestra meta es, bueno, tenemos ya los simuladores, que es la famosa móvil que lo usamos en educación vial. Esos son aparatos que son adaptados inmediatamente para dar cursos virtuales y exámenes virtuales de manejo. Y la licencia debe llegar por correo. Debe llegar por correo, no tiene por qué llegar o hacer uno esperar ahí que le den la licencia de forma inmediata. O sea, todo lo que facilita al ciudadano y garantiza obviamente un buen conductor. El monitoreo de la flota de GPS es lo que yo siempre le he dicho a ustedes. Hoy en día los buses, esta es la única ciudad que tiene un monitoreo de su flota a través de GPS y sabemos dónde están, si están cumpliendo el recorrido, si cumplen las frecuencias de llegada al paradero y si están cumpliendo los límites de velocidad. Pero eso se va a ampliar con lo que le dije, el otro proyecto. Y además, algo importante, gracias a ese seguimiento satelital, es que usted puede utilizar la aplicación Movit, que es gratuita. Esa aplicación Movit le permite interactuar a tiempo real con el sistema de seguimiento de flota y saber dónde está el bus y a qué hora va a llegar al paradero. Y le va a indicar qué bus coger, a qué destino usted quiere ir, qué bus y qué conexiones puede tomar. Así que la tecnología ha sido gran aliada en el recorrido y los buceros, los señores transportistas, lo han visto con buenos ojos, porque eso le ha servido también a ellos para mejorar sus rendimientos y bajar sus costos. Hoy gastan menos diésel, menos combustible, sus llantas le duran más, por poner un ejemplo. Prepotente, no, jamás. Carácter, sí. He tenido que tener fortaleza de carácter porque a veces así lo demanda, pero el respeto absoluto a la ciudadanía y hacerme respetar también. Eso creo que es, en resumen, lo que podría decir. He tenido un carácter fuerte, tal vez reconozco que pude haber en algún momento excedido, pido disculpas por eso, pero los resultados del accionar del equipo actuar de la ATM está a la vista, brilla con luz propia, y eso creo que es lo importante. Querido Andrés, fuerte abrazo y que el éxito lo acompañe en la toma de decisiones que usted ha establecido, tanto en el aspecto privado como en el aspecto público. Yo sigo sosteniendo que hasta por la relación del apellido, la asociación Roche ATM es casi que indivisible. Un fuerte abrazo de mi parte, licenciado Arroba. Muy bien, economista. 8:16. Para finalizar, abogado Rocha, ¿deja al ATM con mucho billete o con déficit? No, déficit ninguno. No hay déficit. Uno tiene la obligación, cuando hace un presupuesto, por eso es presupuesto, voy a presupuestar ante unos supuestos ingresos, y lo que hicimos es un análisis
con el equipo económico de la ATM y hemos visto una proyección de cuáles van a ser los ingresos de la ATM y hemos reformado los egresos. Entonces, si usted baja los costos, baja los egresos, usted no tiene déficit. Y hemos apuntado, obviamente, el municipio de Guayaquil, la ATM, al igual que otras entidades que se manejan bien, al igual que en la empresa privada, hay una reducción de ingresos. Todos están ajustándose. Este es un momento de una pandemia económica mundial. Es un momento recesivo para el mundo. Entonces, hay que fortalecernos. Pero lo que usted no puede hacer es un hueco y pasar la factura al ciudadano. Eso jamás se va a hacer. Eso no se puede hacer. Por eso, usted reduce los ingresos, se reducen entonces los egresos. Y estamos cuadrados para que, obviamente, hay proyectos que tendrán que esperar, que se van a hacer seguramente el próximo año y que se pueden hacer. Estoy seguro que Vicente Tayano, con todos sus credenciales y sus talentos, va a lograrlo. Por eso yo siempre digo, por eso menciono la palabra talento, porque a mí siempre se me viene a la mente la parábola de los talentos, en donde claramente está la misión que tenemos que hacerlo en beneficio absoluto del ciudadano, con una prudencia sí, pero teniendo meta que hay que multiplicar, en este caso, con mis habilidades, con las habilidades que tiene Vicente Tayano, multiplicar el beneficio de la gente, de los ciudadanos. Y eso es posible hacer. Muy bien, mi querido abogado. Le agradecemos mucho y le damos con las últimas palabras, abogado Roche. Bueno, gracias Vicente por todas estas entrevistas, Osvaldo, gracias por todas esas entrevistas, gracias a todos los que nos han escuchado, a quienes también nos han criticado. Esas críticas siempre serán constructivas porque han sido respetuosas. He tenido diferencias en su momento con medios de comunicación, incluso que han tenido posturas sobre un modelo de gestión y que nosotros hemos sustentado. Y eso es bueno, eso construye también país, eso construye también ciudadanía, eso construye mejores acciones e incluso correcciones en la administración pública. Pero sobre todo, quiero recalcar que he hecho mi balance. He visto lo que estoy dejando y que estamos dejando con el equipo de trabajo de la ATM y se deja una huella positiva. Se ha creado un sendero y esas huellas se han multiplicado. Y en esas huellas que se han multiplicado hay toda una parte operativa de agentes de tránsito que tienen claro también que el servicio a la ciudadanía es absolutamente sagrado y así deben continuar. Ok, abogado Roche, sinceramente felicitaciones por todo el trabajo que ha realizado. Esperamos también que el tocayo Tayano vaya por el mismo camino y sabemos que lo va a hacer. Así. Le agradecemos infinitamente. Creo que el ATM ha tenido siempre, yo lo viví en la pandemia, tal vez ese fue el momento más duro de la administración del ATM, como lo ha sido seguramente para Cynthia Viteri como alcaldesa. Ha sido un momento doloroso, un momento duro, pero créame que siempre he sentido la mano de Dios y la bendición de Dios en esta ciudad. Y la sentí también en la fortaleza del personal y en las cosas que se pudieron hacer en la ATM en plena pandemia. Créame que el poder de la oración y la bendición de Dios también ha sido una gran compañía. Ok, mi querido abogado, la ciudad le agradece infinitamente todo lo que ha hecho por Guayaquil, mi querido abogado, en función de tránsito. Y volveremos a seguir conversando donde usted esté y recordaremos muchas cosas de tanto trabajo que ha hecho en la ATM, mi querido abogado. Estaré seguro en Radio Sucre muchas veces más tocando otros temas. Ok, muchas gracias, abogado. El abogado Andrés Roche, gerente de la ATM, se despide de todos ustedes. Volveremos a conversar en cualquier momento. Un abrazo.